Agradezco mucho a Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que me acompaña esta mañana en la línea telefónica. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. Buenos días, Pascal, a tus órdenes. Bueno, pues como consecuencia de los hechos de Culiacán del jueves de la semana pasada, hubo una reunión el día de ayer entre altos funcionarios del gobierno de México y miembros representantes de la Embajada de Estados Unidos para pues darle curso al acuerdo que tuvieron vía telefónica los presidentes López Obrador y Trump en el sentido de sellar la frontera mexicana al paso de armas. Tú te has adentrado pues en este fenómeno de las armas en México, entre otros dentro del asunto de la seguridad. ¿Qué opinión tienes sobre este eventual acuerdo? A ver, primero, el enfoque es adecuado. El enfoque es adecuado. Es un pendiente histórico en la relación. Pero la pregunta es cómo. La palabra sellar suena bien. Nos gustan las palabras así. Es como cuando decimos blindar de seguridad, ¿no? Pero son palabras que no tienen sustento en la Es ya un realidad. lugar común, digamos. Sí, porque además tienen políticamente mucho impacto. A la gente le gusta escuchar esto. Sellar la frontera. No, las fronteras no se pueden sellar. No existe eso. Lo que se puede hacer es un esfuerzo descomunal, costoso, complejo, difícil, para reducir al mínimo posible el flujo ilegal de bienes y servicios y también de personas. Eso se puede hacer, se puede intentar y se logra parcialmente. Vamos a ver unos datos. Nos dicen que quieren frenar el flujo de armas. Pero si revisamos los datos, nosotros nos dedicamos a construir datos y esta información que te voy a dar es con base oficial. Lo que encontramos es que el aseguramiento de armas en México no rebasa ni las 10,000 armas al año. Bueno, esto es mucho o poco. Pues imagínense ustedes. El secretario de la Defensa nos informó hace algunas semanas que reconocía como válido el dato según el cual habría al menos 1,5 millones de armas ilegales fuera de control en el país. Y de esas 10,000 al año es lo que logra asegurarse en territorio nacional. Menos. Menos de Estamos 10,000. hablando de unas 6,000 en los últimos años, por año. Tuvimos un pico en 2011, según las fuentes oficiales, de 40,000 armas aseguradas. Échale cuentas, hagan cuentas como cuánto tiempo nos llevaría a asegurar el 1,5 millones, sin contar el hecho de que según los mejores estudios estarían ingresando, Pascal, al país más de 200,000 armas al año. Entonces, la pregunta no es sobre el enfoque, bien por el enfoque. La pregunta es sobre el método. ¿Qué van a hacer cuando criminólogos desde los 90, Pascal, criminólogos expertos en estos temas, hicieron cálculos de las complicaciones que implica intentar cerrar flujos fronterizos, por ejemplo, para hacer revisiones? Tú imagínate, por ejemplo, un criminólogo de apellido Shetler, de hace mucho tiempo, hizo un cálculo y decía que si tú parabas a los vehículos en los cruces para hacer revisiones a cada uno de ellos, en unos días tendrías una fila que llegaría a la ciudad capital de México. Estos son cifras de hace muchos años, cuando el flujo era menor que ahora, Sí. el flujo de vehículos y de personas. Entonces, ¿las tecnologías alcanzarán? No lo sabemos. ¿Los métodos de revisión alcanzarán? No lo sabemos. ¿La inteligencia que se utilice para saber quién las mete, por dónde las mete, quién está involucrado? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, Pascal, es que hay una corrupción sistemática en ambos lados de la frontera, que ha impedido por décadas siquiera
fortalecer los controles. Y sin acabar con esa corrupción, pues parece una simple ilusión, ¿no? Estaba yo haciendo la división que me sugeriste y pues tomaría 250 años incautar las armas que actualmente existen en el país, eso sin considerar que entren otras. Ahí tienes. Yo le pedí a la gente en un tuit que acabo de subir que cada quien haga sus cuentas, porque a este ritmo nunca llegaríamos a controlar el mercado ilegal de las armas. ¿Cuál es la solución entonces? Digamos, sabemos que después de la guerra cristera hubo un esfuerzo muy grande por despistolizar al país, hubo programas y pues parecía que se había logrado, ¿no? Y me atrevo a decir que se logró despistolizar en buena medida, tomó muchísimos años. ¿Cuál sería la solución frente a este cúmulo de armas que también me atrevo a pensar que es mayor que el que había durante la guerra cristera? Necesitamos analizar el mercado completo para saber cuáles son las soluciones diversas que hay que aplicar, pero todo empieza por la producción y la venta en el mercado legal del país vecino. Sí. Ahora, suponiendo que lográramos frenar el flujo de armas de Estados Unidos, ¿no habría otras fuentes? ¿No podrían llegar armas por Centroamérica y de otras maneras? Claro, siempre las habrá. Hay otro ángulo de análisis aquí. Primero, siempre habrá fuentes de acceso si hay demanda. Sí. Siempre. Segundo, hay otro ángulo diferente, que es el ángulo cultural del uso de las armas. Déjame contarte algo rápido. En los 90 sucedió en Palermo, Sicilia, en Italia, lo que se conoce como el Renacimiento de Palermo. Y solo les cuento un detalle importante de lo que implicó reducir 10 veces la violencia homicida. Bueno, se hizo una disrupción a la cultura del uso de las armas a través de la educación a los niños y niñas de las escuelas para llevar un mensaje diferente a las casas, en donde fui testigo, yo estuve ahí, de cómo se cuestionaba a los padres de familia que utilizaban armas. Es decir, necesitas todo un espectro de intervenciones de manera que se desnormalice el uso del arma en una cantidad inabarcable. Oye, permíteme decirlo así, estrategias que se usaron para la reducción del consumo de tabaco, por ejemplo, ¿no? Sí, es correcto. Necesitas una combinación de estrategias que tiene que ver con transformaciones culturales, educativas, tienes que hacer pedagogía social asociada. Mira, a ver, quien tiene un arma en casa, según cálculos de los amigos brasileños, tiene 5 veces más posibilidades de morir por arma de fuego. Bueno, estos datos a veces no logran en consultas que se hacen ciudadanas en varios países. Estos datos tan fuertes, Pascal, no logran frenar el acceso a las armas. Entonces, es una complejidad extraordinaria porque no solamente se trata de que alguien esté vendiendo de manera masiva del otro lado de la frontera, sino se trata de que hay múltiples formas de demanda de uso de armas, legales e ilegales en este país, que tendrían que ser trabajadas desde múltiples estrategias, Pascal. De lo contrario, vamos a estar dando vueltas por un discurso que se oye muy bien, pero que en los hechos no va a funcionar. En síntesis, pues sí, trabajar sobre la oferta, pero también trabajar de manera mucho más importante sobre la demanda. Sí, hay que mirar nuestra demanda y hay que mirar y contener, no sé cómo, porque nadie sabe cómo, se va a bajar la oferta de armamento en los Estados Unidos cuando es un negocio que tiene tal nivel de poder sobre la política y sobre la economía en los Estados Unidos. Pues Ernesto, siempre un gusto platicar contigo, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, buen día. Gracias. Ahí tiene usted a Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana.